¿Qué queda por sancionar? ¿Qué falta por sancionar en Rusia, donde ya vemos que llevamos una cascada de sanciones enorme? Sí, efectivamente han sido muchas las sanciones. De hecho, ningún país ha sido sancionado de esta manera como le está haciendo ahora la Unión Europea hacia Rusia. ¿Qué falta por sancionar? Pues sin duda el petróleo, que todavía no está sancionado. Se ha sancionado el gas, todavía no el petróleo, porque la Unión Europea sabe que no tiene esta autonomía energética que le permitiría tomar esta sanción. Otra vez, vemos que hay ciertos sectores de la industria rusa que ha sido afectado, esencialmente el automóvil. Hoy en día Rusia está sacando automóviles que no tienen un sistema de freno de ABCN, que no tiene estos airbags porque le hace falta la tecnología, que se puede sancionar más. Se va a cerrar más aún el sistema financiero y sin duda van a tener que regular más aún las exportaciones de hidrocarburos. Pero otra vez, como estamos viendo, Rusia ya está mirando por otro lado para exportar. Y precisamente uno de los lados a los que está mirando es hacia China e India, con las cuales ha logrado tener un alivio en esa presión que Occidente está imponiendo con los hidrocarburos. Daniela, cuéntenos un poco más de estas crisis energéticas, qué está pasando y cómo Rusia está haciéndole frente. Pues mire, el sufrimiento para la economía mundial ha sido generalizado, ya lo sabemos, suministros reducidos de cereales y granos, también fertilizantes y energía, junto con más inflación e incertidumbre económica, se podría hacer como el panorama general. A pesar de que el mundo ya estaba lidiando con ambos por cuenta de la pandemia. Ahora, Rusia suministraba entonces el 40% de las necesidades energéticas de la Unión Europea. Con la invasión y las posteriores sanciones, el continente se enfrentó a ese desafío de descubrir cómo iba a reemplazar rápidamente ese gas y petróleo rusos que todos los años pues mantenían o protegían a las viviendas o a las familias del invierno. A nivel mundial, el primer impacto se sufrió cuando el petróleo subió levemente a $139 el barril. El año pasado volvió a caer alrededor de $80 por barril, después de que quedó claro que, como dice Eugene, el efecto de las sanciones occidentales sobre el volumen de las exportaciones de Moscú pues había sido más bien limitado. ¿Y cuál es la situación, Daniela, hoy, un año luego de la invasión de Rusia a Ucrania? Entonces Europa ha conseguido nuevos vendedores y Moscú nuevos compradores, como decía María Clara, para sus productos energéticos, que son el alma de su economía. Por ejemplo, en Asia, China o India, que le compran petróleo con un buen descuento y ha mantenido el suministro de bienes de consumo a través de un esquema de importaciones que ha sido bastante criticado porque permite ingresar productos al país sin la autorización del fabricante original. También se están aislando mutuamente con los mercados occidentales que le ayudaron también a impulsar su crecimiento después de la caída de la Unión Soviética. Y háganos un repaso de qué ha pasado con estos precios. Pues mire, los precios del gas, como vamos a ver a continuación, han caído hasta un 85% desde que alcanzaron un punto máximo en verano. Estábamos en precios de entre 10, 20 euros por megavatio hora en enero de 2020. Fueron subiendo y ya para la invasión se dispararon hasta los 300, más allá de 300 euros por megavatio hora. Desde entonces ha venido bajando. Pues ha venido bajando hasta entre los 50 euros por megavatio hora aproximadamente. Y ahora el problema, esto es inclusive antes menos de lo que antes de que estallara el conflicto. Los gobiernos europeos, ¿cuál es el problema? Que los gobiernos europeos han tenido que gastar casi 800.000 millones de euros en subsidios de energía para los hogares y para las empresas y se están preguntando cuánto tiempo pueden mantener, Eugene, cuánto tiempo pueden mantenerse entonces subsidiando la energía a la gente. No mucho más y creo que los gobiernos de Europa han sido bastante claros sobre eso. Por ejemplo, en Francia el gobierno Macron ha dicho que el bouclier tarifaire, es decir, el escudo tarifario en el cual había un bloqueo del precio de la energía para que no pasara un cierto precio, ya se va a acabar. Durante los últimos meses las facturas tanto de energía, de gas, de electricidad han subido un 20% y es probable, ha anunciado ya el gobierno Macron, que suban de un 15% cada mes. Eugenie, yo quiero hacerle una pregunta porque si bien un poco la estrategia de Rusia, como lo estábamos viendo, era ahogar a Occidente a través de los precios del gas, que es una de las 3 características que se requiere para este hidrocarburo y es la accesibilidad. Esta vez mediante el precio, hacer que los precios suban, como nos lo estaba mostrando Daniela. Pero por otra parte, Occidente ha respondido imponiéndole límites a al crudo ruso. Inicialmente lo hizo el G7 y Australia en diciembre de 2022, que prohibió que cualquier barril ruso que valiera más de $60
y entrara a la Unión Europea o a los países miembros del G7 o circulara incluso por sus mares y luego en febrero de 2023 la Unión Europea decide tomar una sanción similar. ¿Qué tanto ha afectado esto a Rusia? Bueno, lo ha afectado de manera muy limitada porque finalmente, como dijimos ya, Rusia se está buscando nuevos socios, entonces lo que se perdía por un lado se está ganando por otro lado, entonces se está exportando hacia China, hacia India, hacia Turquía, hacia incluso Algeria, entonces ahí Rusia no tiene tantos problemas como tiene la Unión Europea, que realmente se dio cuenta que soberanía energética no tiene y que ya está trabajando no solamente sobre unos nuevos socios que los podría brindar esta energía, pero también están preparando la transición energética, no solamente por razones económicas y ecológicas, pero también porque se dan cuenta que no tienen otra opción. Y una de las consecuencias más problemáticas, ¿no?, de la guerra en Ucrania ha sido la crisis alimentaria, Daniela. Sí, Santiago, antes de la guerra, Ucrania y Rusia ostentaban casi una tercera parte de las exportaciones mundiales de trigo, una quinta parte del maíz y un 80% del aceite de girasol. También eran los principales proveedores mundiales, y esto hay que hacer énfasis, de África, Oriente Medio y partes de Asia. Y allá ya muchos estaban luchando históricamente contra la inseguridad alimentaria. Rusia también era su principal proveedor de fertilizantes y la guerra interrumpió todo eso. Tenemos casos concretos de países afectados, como por ejemplo Egipto, que es el importador número 1 de trigo del mundo. Eugene, ¿cómo ha sido entonces esta crisis para estos países y se ve a corto plazo que puedan superarla? Bueno, lo más importante no es el corto plazo, sino que va a ser el largo plazo, porque estamos efectivamente en un escenario en el cual no hay soberanía alimentaria y eso sabemos que puede desencadenar en varias problemáticas: inestabilidad política, refugiados, todo un conjunto de factores que pueden destabilizar a la región. Entonces, eso es un problema. Sin embargo, miramos que Ucrania, por ejemplo, que estaba exportando 5 millones de toneladas al mes, hoy en día está en la posibilidad de exportar solamente 1.5 millones de toneladas al mes. Eso es un problema, lo hemos visto, genera inflación en la Unión Europea. Todavía está controlado por los organismos como la FAO internacionales que pueden comprar en los mercados internacionales, pero el problema es que empiezan a tener efectivamente problemas para encontrar todos estos insumos en los mercados mundiales. Así que, sin duda, el reto no es tanto a corto plazo, sino más bien a largo plazo.